Hola. Ya tengo. Buenos días. Buen día. Escuchamos. A ver si nos podemos ver. Ahí estamos. Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno. Tengo la luz distinta de lo habitual. Por eso no estoy en el mismo espacio que habitualmente. Por eso me ven así tan borrosa. A ver. Vamos a ver si... Ahí. Realmente. Un segundito, ¿eh? Peor. Bueno, vamos a hoy trazar los lineamientos básicos para iniciar esta asignatura de Derecho de las Sucesiones. Yo voy a tratar de compartir, aquí hay alguien más que quiere ser admitido, ya fue admitido. Voy a compartir pantalla primero que nada con el detalle del cronograma que después les voy a incorporar en el grupo de WhatsApp. Todavía no encontré en el campus el aula virtual nuestra de sucesiones, pero seguramente en el transcurso de esta tarde ya va a estar lista. Cuando esté lista, les voy a incorporar el cronograma también allí. Tenemos que tener presente que esta cursada de verano tiene relativamente poca cantidad de clases, o algunas menos, que la cursada habitual. Con lo cual, aquí tenemos una persona más, con lo cual vamos a tener que ir a un ritmo bastante rápido. Y es importante que prontamente nos puedan hacer llegar las dudas. Vamos a conformar, digamos, el grupo docente, Martín Pañi, el escribano Martín Pañi, el abogado Luis Calceta, la abogada Cristina Casals y yo. Yo voy a estar con ustedes en esta primer clase, mañana va a estar el doctor Calceta, y después me vuelvo a encontrar con ustedes en un par de clases en febrero. Para ir teniendo presente y teniendo bien en claro, las condiciones de aprobación son el examen oral por vía telemática, si no fuera posible llevarlo adelante por vía presencial, que creo que esto no va a ser posible, de la misma forma en que nos manejamos con derecho de familias. Y a su vez, van a tener que presentar cada uno de ustedes un trabajo teórico práctico individual, que se requiere también como condición de aprobación de la asignatura. En este cronograma aparecen justamente como condiciones de aprobación, bien marcado ya el examen oral aprobado, que por supuesto tiene un recuperatorio también, y el trabajo teórico práctico individual aprobado. Tanto desaprobar el parcial como desaprobar el trabajo práctico individual implica la no aprobación de la asignatura, ¿sí? Tiene tanta relevancia el examen oral como el trabajo práctico, teórico práctico individual. Eso tiene que quedar bien en claro desde ahora. Voy a tratar de hacerles llegar ya para la semana próxima el tema del trabajo teórico práctico, cosa que lo puedan ir elaborando a lo largo de la cursada. Nosotros tenemos que estar, esto más allá de tener
la indicación de las clases y los temas a desarrollar. También tienen ustedes el detalle en el cronograma de las fechas, ¿sí? Aquí vemos examen de Derecho de las Sucesiones. El 20 de febrero tienen el examen oral y la entrega del trabajo teórico práctico obligatorio. Y el 27 de febrero tendremos el recuperatorio, ¿sí? Reitero, el examen online es oral o presencial en caso que esto fuera posible, ¿sí? Y el trabajo individual, las condiciones en sí se las vamos a dar en cuanto a extensión, tipo de presentación y formato en la misma entrega del trabajo, ¿sí? Que reitero, para el lunes próximo seguramente ya va a estar presentado a ustedes como para que puedan ir trabajando. Van a tener que tener en cuenta que más allá de la bibliografía que podemos recomendarles, tengan en cuenta que, bueno, ustedes pueden acudir a los manuales habituales de Derecho de las Sucesiones que se encuentran publicados, como puede ser el manual coordinado por Marisa Herrera, también el libro de Derecho de las Sucesiones, de implicancias del Código Civil y Comercial en el Derecho de las Sucesiones, de Editorial Hammurabi, de Jorge Aspiri. También un libro muy recomendable es el que escribiera Nora Lloveras con Fabián Faraoni y otra autora más, Olga Orlandi, de Editorial Rubinsal Curzoni. Es un libro muy completo sobre el derecho de las sucesiones, pero también tienen que tener presente que tienen recursos abiertos a disposición de todos ustedes, como es el código comentado de InfoJus en la parte del derecho de las sucesiones. Por supuesto, también cualquiera de los códigos comentados, código civil y comercial comentados que ustedes pueden contar, como puede ser tanto el dirigido por Rivera, como cualquiera de los códigos comentados actualizados que ustedes pueden encontrar. Pero en este año tenemos que trabajar también en esta cursada la última reforma dictada a partir de la ley 27.587. Esto es importante que lo tengan presente porque los manuales de acceso directo o el caso del Código Civil y Comercial comentado de InfoJus, al cual ustedes tienen acceso directo por vía internet, no contiene esta última reforma que es de mediados de noviembre del año pasado. Esta reforma de la ley 27.587 tiene importantes repercusiones en materia de donaciones, y directamente referido al tema sucesorio, en los efectos y en la aplicación de la acción de reducción y la acción de colación, ¿sí? Modifica los artículos 2386 en primer término, 2457 y 2459. Entonces, atención, porque en materia de acción de reducción y acción de colación, en relación a los herederos legitimarios, descendientes y cónyuge, hay una reforma que no está incorporada en los códigos civiles y comerciales comentados tradicionales que ustedes pueden tener al alcance y tampoco en los últimos manuales publicados, al menos en lo que se ha publicado hasta el día de la fecha. Quizá en el transcurso de este tiempo contamos con algo más como para mencionar. Yo voy a hacer una nota igualmente específica, una etiqueta específica en el campus para recordarles esto, ¿sí? Porque la lectura de los materiales tradicionales o aún de los materiales que manejamos hasta la cursada anterior
no contiene esta reforma habida, reitero, en la publicación del 16 de noviembre de 2019, la ley 27.587. Nosotros vamos a tener en la cursada de Derecho de las Sucesiones algunas distinciones para ser bien claras o algunos campos diversos para trabajar. Por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con el derecho sustancial de las sucesiones, que involucra los aspectos generales de las primeras unidades temáticas que quedan incorporadas en este cronograma que subimos al grupo y a su vez vamos a presentar en el aula virtual. Y dentro de estas cuestiones sustanciales, nosotros vamos a trabajar dos aspectos bien diferenciados, que son las materias que corresponden a las sucesiones intestadas o a las sucesiones transmitidas en virtud del llamamiento legal en términos generales, correspondiendo en ese ámbito el tratamiento de la sucesión legítima y la legítima hereditaria con estas modificaciones que les he mencionado hace un momento, y a su vez la sucesión testamentaria, es decir, el tratamiento del mecanismo que prevé el Código Civil y Comercial para la expresión de voluntad en testamento eficaz para después de la muerte, el acto jurídico del otorgamiento del testamento. Y asimismo, tenemos que trabajar en esos ámbitos de la sucesión testamentaria todo lo que tiene que ver con los supuestos de ineficacia de las disposiciones testamentarias a partir de las posibilidades de ineficacias del acto jurídico testamentario. Luego tenemos unos aspectos que tienen que ver con el proceso dinámico de la sucesión, ¿sí? El proceso dinámico involucra todo lo que tiene que ver con la posibilidad de la aceptación y la renuncia de herencia y el tratamiento que se pueda llegar a hacer respecto de los actos jurídicos involucrados con la transmisión de los derechos hereditarios, como es la celebración del contrato de cesión de herencia incorporado por el Código Civil y Comercial con una normativa específica. Dentro también de esta faz dinámica del derecho sucesorio, vamos a trabajar las acciones o la acción de petición de herencia y el haz de relaciones jurídicas y de responsabilidades que surgen para herederos y legatarios de cara a los acreedores de la herencia y a su vez a los acreedores derivados de las cargas sucesorias, es decir, las obligaciones patrimoniales generadas a partir de la transmisión sucesoria en sí misma. Y vamos a trabajar el aspecto formal, el aspecto procedimental del proceso sucesorio. ¿Por qué esta asignatura tiene en sí mismo el tratamiento del proceso específico que pone en juego las normas sustanciales? Bueno, porque en definitiva la sucesión y el proceso sucesorio son fenómenos jurídicos destinados a la liquidación de un patrimonio tendiente a la satisfacción de las deudas que hayan existido en ese patrimonio ahora devenido herencia, y a su vez en la atribución final de bienes a los que sean herederos o legatarios si hubiere ambas categorías de llamamientos. Estos llamamientos, tanto el llamamiento hereditario como el llamamiento legatarios, de los legatarios, se estudia y se califica como tal a uno o a otro en los términos del derecho sustancial hereditario. En esa primera parte que nosotros vamos a trabajar, vamos a poder acceder a lo que es el concepto del llamado heredero o heredera en nuestra legislación y de los legatarios y legatarias.
Asimismo, en esta parte final del proceso sucesorio, en el cual decimos, ponemos en marcha el mecanismo tendiente a la satisfacción de las deudas y los créditos hereditarios, vamos a tener una parte final destinada a la partición de la herencia, la partición hereditaria. Esta partición que puede estar comprendida dentro del proceso sucesorio en sí mismo, como también puede encontrarse por fuera del procedimiento sucesorio típico. Esta posibilidad de encontrarse por fuera del procedimiento sucesorio típico tiene que ver con la posibilidad de las particiones por el ascendiente hechas en vida del causante a través del mecanismo de la partición por donación, o también hechas a partir de la partición testamentaria. Bien, también en esta parte final vamos a estudiar la figura del albacea, ¿sí? El albaceazgo es una institución en la cual se determina a una persona a partir de la disposición testamentaria que sea el ejecutor de la voluntad testamentaria. Ese albacea es una figura específica creada por definición desde la ley, pero que requiere de la manifestación de la autonomía de la voluntad por parte del causante. Entonces, este es un plano general de lo que tiene que ver con la asignatura del derecho sucesorio que nosotros vamos a trabajar. Quisiera preguntarles si hay algún tipo de duda en cuanto a la organización en sí de la materia. Tenemos que pensar que vamos a contar durante la cursada en enero con 2 clases semanales, los días lunes a las 8 de la mañana y los días martes a las 9:45. ¿Hay alguna duda en cuanto a la organización? ¿Algo que me quieran consultar? Es la oportunidad como para ir haciéndolo. ¿Está todo bien claro así? De mi parte, sí, profesora, no sé si algún compañero, pero todo muy claro lo que explicó. Gracias. Bien. Sí, yo les encomiendo en especial que lean el cronograma, ¿sí? Sí. Porque está bastante detallado lo que vamos a ir haciendo, ¿sí? Es importante también que ustedes tengan la, la costumbre de ir viendo semanalmente cuáles son las dudas que aparecen a partir de los temas que vamos desarrollando. Yo reitero, las clases en total son 15 clases, con lo cual vamos a ir a un ritmo rápido y va a ser necesaria la lectura permanente porque las clases no van a agotar todas las temáticas y las particularidades que pueden ir apareciendo. Otro recaudo que van a tener que tener en cuenta es que, así como trabajamos todos los aspectos sustanciales del derecho sucesorio a partir de las normativas del Código Civil y Comercial de la Nación, que bueno, también trae incorporado normas destinadas al proceso sucesorio. Pues saben ustedes que el Código Civil y Comercial ha trabajado normas procesales, ha brindado normas procesales, y en esas normas procesales también en el derecho sucesorio aparecen normas destinadas al proceso sucesorio, incluso con la reincorporación de la institución de la licitación en el proceso sucesorio, ¿sí? Una norma típicamente de proceso, así como incluso interfiere en el tipo de publicación edictal que debe realizarse para el llamamiento de herederos y acreedores o interesados en la transmisión hereditaria. Pero
tenemos que tener presente que no solamente va a ser el Código Civil y Comercial la fuente de normas destinadas a regir el derecho sucesorio, porque en la parte del procedimiento sucesorio en sí mismo, ustedes van a tener que ir a revisar el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, en nuestro caso, ¿sí? Ustedes van a tener que leer ese proceso especial que regula el Código de Procedimiento en lo civil y comercial en la provincia de Buenos Aires, que es el proceso sucesorio, porque allí tienen normas especialmente aplicables a toda lo que sería la unidad número 9, que es el proceso sucesorio. Y específicamente el programa contempla, la asignatura contempla el procedimiento sucesorio en la provincia de Buenos Aires. Incluyo también tienen que tener en cuenta que cuando hablemos de la posición del fisco frente a la herencia vacante, ustedes van a tener que leer la ley de declaración de vacancia de los procesos sucesorios, el proceso sucesorio por vacancia de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, cuidado porque necesitamos complementar las normas del proceso sucesorio dichas en el Código Civil y Comercial, también con las normas que contemplamos en la ley específica de declaración de vacancia, que es un procedimiento especial, ¿sí? Ley que es complementaria del Código de Procedimientos en lo civil y comercial, ¿sí? Más allá de que ustedes en la materia de derecho procesal también ven parte del derecho sucesorio, pero, como dijimos, la sucesión no deja de ser un proceso liquidatorio tendiente a satisfacer acreedores, a satisfacer las cargas de la sucesión y que finaliza en la atribución y la adjudicación de bienes a los herederos. Entonces, sustancia y forma, fondo y forma, van inexorablemente unidos en esto. Dentro de todo lo que tiene que ver con los aspectos dinámicos de la transmisión hereditaria, de la transmisión sucesoria por causa de muerte, también vamos a encontrar otra serie de acciones que vamos a estudiar, acciones y procesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la acción de petición de herencia, vamos a hablar de aspectos procesales. Y vamos a hablar de aspectos procesales cuando hablemos de la acción de colación, que tiene que ver con la equiparación e igualdad de los herederos frente a la transmisión hereditaria, y más vamos a hablar de procesos cuando hablemos de acciones de exclusión de herencia, acciones de indignidad, y por último, en las formas en las cuales entendemos, a partir de la reforma de la Ley 27.587, de la acción de reducción, ¿sí? Entonces, siempre vamos a hablar, en esta primer parte explicativa de la unidad 1, la unidad 2, 3, 4, 5, vamos a hablar de sustancia, fundamentalmente, de normas que hacen a lo que podemos denominar los aspectos estáticos de la transmisión hereditaria, ¿sí? Cómo organiza el código la transmisión hereditaria en nuestro derecho. Y después vamos a empezar a hablar de normas sustanciales, pero con proceso a la par, porque aún la aceptación y la renuncia también involucran normas de derecho procesal, ¿sí? Bien, tenemos entonces un único parcial, un único examen, digamos, no va a ser parcial porque es total ya, un único examen total el 20 de febrero y el recuperatorio el 27 de febrero. Y el 20 de febrero también ustedes van a entregar el trabajo teórico práctico. Muy bien, para el desarrollo de la primer parte de la bolilla número 1, les voy a dejar en el grupo de WhatsApp una clase grabada.
que desarrolla todos estos contenidos. Les recomiendo la lectura de estos capítulos primeros a partir del libro de Nora Lloveras que mencioné hace un rato, Derecho de las Sucesiones, de Editorial Rubinsal Curzoni, Derecho de las Sucesiones de Nora Lloveras, Faraoni y Orlandi. Es uno de los más completos en este sentido, y yo les voy a subir al campus no solamente la clase grabada, sino también un esquema sintético, trabajado en este libro que les menciono, sobre todos estos temas primeros. Entonces, yo voy a dejar la clase grabada. Cualquier duda que tengan respecto de las temáticas que vamos a trabajar, escriben o en el grupo de WhatsApp o por mail cuando tengamos el aula ya completa, puesta a disposición, como para poder ya ir realizando las consultas que sean necesarias. Tengan este mecanismo semanal de consulta de los temas que se van desarrollando, porque el derecho de las sucesiones es un derecho más acotado en la lectura que el derecho de las familias, ¿sí? No tenemos tanta cantidad de material para trabajar, pero sin embargo es más técnico. Aquí las interpretaciones quizá, si bien por supuesto siempre que hay una norma de derecho es posible buscar interpretaciones diversas desde distintos enfoques, las normas y su aplicación son mucho más concretas y técnicas, mucho más concretas y técnicas. Y tampoco tenemos la cantidad de jurisprudencia que hemos trabajado en el derecho de las familias. Principalmente por un dato, porque el derecho de las sucesiones, tal cual como está regido en el Código Civil y Comercial en la actualidad, comenzó a ser aplicado a aquellas personas que fallecían después del 1 de agosto del 2015. Porque la ley que rige en el tiempo la transmisión hereditaria es la ley vigente al momento de la muerte de la persona. Es decir, el derecho sustancial en la transmisión hereditaria se rige por la ley vigente al momento del fallecimiento del causante. Este no es un dato menor, porque recién ahora tenemos 5 años transcurridos después de la vigencia del Código Civil y Comercial. Lo que quiero señalar con esto es que en materia de transmisión hereditaria, la ley sustancial, la ley de fondo que rige la transmisión, es la ley, como dije, vigente al momento del fallecimiento de la persona. Con lo cual, los fallecimientos acaecidos con anterioridad al 1 de agosto del 2015 son regidos por la ley vigente con anterioridad, el Código Civil vigente hasta el 31 de julio del 2015. ¿Qué quiero decir cuando digo en materia sustancial? Bueno, con un ejemplo se ve rápidamente. Las legítimas vigentes el 31 de julio del 2015 eran distintas de las legítimas vigentes a partir del 1 de agosto. A ver, ¿qué es la legítima? Para decirlo sencillamente y mencionarlo. Bueno, es este derecho que tienen asegurado algunos herederos legítimos, es decir, derivados desde la ley, a los cuales el Código Civil les aseguró una porción de la herencia en función de su cercanía con el causante. Sin entrar en más detalles, los descendientes, es decir, hijos, nietos, bisnietos, sin limitación de grado, con la vigencia del Código Civil, tenían el aseguramiento de una porción de la cual no podían ser privados de 4/5 partes de la transmisión hereditaria, 4/5 partes de la herencia. A partir de la vigencia del Código Civil y Comercial, la legítima de los descendientes se limitó a 2/3.
es decir, se limitó en su alcance. La reforma toda del Código Civil y Comercial fue una reforma tendiente a brindar un mayor grado de eficacia a la autonomía de la voluntad de la persona en las disposiciones a regir para después de la muerte. Esto significa un menor grado de determinación del orden público en materia hereditaria. Es decir, las normas vigentes en materia sucesoria son normas que pueden ser dejadas de lado por la voluntad del causante a través de su expresión por testamento. ¿Sí? No en todos los casos, no con una total libertad de la autonomía de la voluntad para después de la muerte. ¿Sí? No hemos llegado al extremo de los estados anglosajones que brindan una libertad absoluta para la manifestación y la eficacia de la voluntad testamentaria. En el derecho argentino, todavía el llamamiento legal, el llamamiento hecho desde un código que organiza cómo se transmiten los patrimonios en el derecho, tiene muchísima importancia, ¿sí? Y todavía reviste características de orden público. Los descendientes, el cónyuge, los ascendientes, tienen legítimas hereditarias, tienen derechos asegurados desde la ley, de los cuales en principio no pueden verse privados. Entonces, ¿por qué hice toda esta referencia? Para mencionar que el derecho sucesorio, tal cual como está legislado en el aspecto sustancial y formal, en el aspecto sustancial y procedimental, resulta absolutamente aplicable para aquellas personas que han fallecido a partir del 1 de agosto del 2015. Fundamentalmente en los aspectos sustanciales. La cuestión que tiene que ver con las normas en las cuales el Código Civil y Comercial se dispuso a legislar sobre el procedimiento, sí resultaron inmediatamente aplicables, ¿sí? Por ejemplo, la licitación, que es parte del procedimiento sucesorio, resultaba aplicable aún, o resulta aplicable aún a los procesos sucesorios ya iniciados, ¿sí? Una salvedad importante para tener en cuenta es que hablamos de apertura de la sucesión y hablamos de proceso sucesorio. La apertura de la sucesión, como transmisión que deriva directamente de la ley, se produce en el momento de la muerte del causante. La apertura de la sucesión, desde el punto de vista técnico, es el momento en el cual se transmiten los derechos. El momento en el cual se transmiten los derechos en la sucesión por causa de muerte es el momento mismo de la muerte de una persona. Esa transmisión de derechos se produce por orden de la ley y sin importancia de la manifestación de voluntad, incluso de quien accede a esa transmisión hereditaria. Por eso, apertura de la sucesión es el momento de la muerte. Apertura del proceso sucesorio tiene que ver con la instancia jurisdiccional abierta por la demanda tendiente a iniciar el proceso sucesorio. Son dos cosas bien distintas. La ley transmite a partir de la muerte. Sin embargo, el procedimiento sucesorio obviamente se inicia a instancia de un legitimado o legitimada activa para iniciar ese procedimiento sucesorio cuando él o ella deciden hacerlo e instan la actuación jurisdiccional, ¿sí? Este es un elemento para ya tener en cuenta por parte de ustedes. La transmisión hereditaria se funda en la muerte de una persona. Un patrimonio es tal porque hay un sujeto titular de ese patrimonio. Cuando fallece ese sujeto titular, esa persona, se produce la transmisión hereditaria inmediatamente, ¿sí? No hay persona sin patrimonio o patrimonio sin persona, ¿sí? Y a partir de allí deriva la conformación de la herencia en forma inmediata. El procedimiento sucesorio se abre a partir de la instancia jurisdiccional tendiente a la apertura del proceso sucesorio jurisdiccional en sí mismo, ¿sí? ¿Puede haber alguna persona que fallezca y no se organice un proceso sucesorio? Por supuesto.
porque eventualmente realizó una partición por donación en vida y se agotaron todos los bienes en esa transmisión y no generó deudas o dejó todas sus deudas canceladas antes de fallecer. También podría ser. Bueno, voy a finalizar entonces esta presentación o esta pequeña introducción a la asignatura. Ahora, ¿hay alguna pregunta para hacer? Y subo entonces al grupo la primer clase correspondiente a la unidad 1. ¿Alguna pregunta? Yo fui tratando de ya irme echando con generalidades que van a ser necesarias en toda la asignatura. Por eso fui aclarando estos pequeños términos que hace falta ir teniendo en cuenta y esta cuestión de a partir de cuándo es aplicable la ley de la cual venimos hablando, este Código Civil y Comercial. ¿Sí? También vamos a discutir después cómo va a ser la aplicación puntualmente de la ley 27.587, esta ley de noviembre que estamos mencionando, porque habría algunas cuestiones allí para plantearse en cuanto a esta limitación en la acción de reducción que trae esta ley y de alguna manera cómo este énfasis en la autonomía de la voluntad del causante y en la protección de las donaciones deberá ser aplicable, porque hay allí algunas cuestiones como para trabajar que van a ir suscitando dudas a lo largo del tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, doctora, muy claro todo. Muchas gracias. A ver, yo necesitaría que ustedes me confirmen. Tenía dudas si un chico que compuso, a ver, que estuvo en familia, Lautaro puede ser. Sí, Lautaro, ¿estará incorporado en el grupo de WhatsApp? Si pueden verlo, por favor, si no, vamos a pedirle a Abril que lo incorpore también. ¿Ubican quién es Lautaro? Yo no lo conozco, nos fijamos ahora cuando salgamos del Zoom a ver si está. Bueno, y si no me avisan, por favor, ¿sí? Sí, cómo no. Bueno, estamos en comunicación entonces y nos estamos viendo. Cualquier cosa, ahí en el grupo poner las dudas que vayan apareciendo y si no, por mail. ¿Sí? En cuanto esté la página nos encontramos también por allí. Bueno, un saludo grande, que estén muy bien y que tengan un muy buen 2021. Con mucha salud, chicas y chicos. Gracias, igualmente. Igualmente, gracias. Gracias, adiós. Hasta pronto, adiós. Gracias.